Muy buenas, hoy tengo para ti un vídeo muy interesante. Seguro que ya habías oído hablar de Jack el Destripador, pero Wikipedia HD te trae todos los detalles de este siniestro personaje que se ha convertido en toda una leyenda. Dentro vídeo. Jack the Ripper, nombre con el cual firmó las cartas que enviaba a Scotland Yard, en español Jack el Destripador, sembró el terror en las calles del East End de Londres entre septiembre y noviembre de 1888. Durante 10 semanas, el Destripador mató y mutiló salvajemente a 5 prostitutas en el llamado Otoño del Terror. De identidad desconocida, la prensa lo convirtió en una leyenda que aún continúa. En realidad no fue el primer asesino en serie de la historia, pero sin duda fue el primero en alcanzar unos niveles de semejante fama mundial, ya que diarios de lugares tan alejados como México y Nueva Zelanda hablaban de sus crímenes. ¿Y por qué tanta fascinación? Resulta difícil saber el motivo, pero muchos coinciden en que el nombre ha creado el inicio de toda esta polémica e intrigante historia, que lleva más de un siglo de antigüedad. Para otros fueron los detalles escabrosos ampliamente difundidos por periódicos acerca de cómo atacaba y descuartizaba a sus víctimas mutilando y arrancando sus órganos. Es así como los crímenes perpetrados por el siniestro personaje se pierden en las transitadas calles de una marginal zona de Londres y llenan de espanto y conmoción a una sociedad victoriana que nunca supo, en definitiva, quién fue en realidad el Destripador. Al Destripador han llegado a atribuírsele 14 asesinatos, algunos anteriores a 1888 y otros posteriores al mismo año, pero es solo en 5 crímenes donde no existen dudas de que fueron cometidos por el mismo homicida, las llamadas 5 víctimas canónicas, que fueron Mary Ann Nichols, 43 años, Annie Chapman, 47 años, Elizabeth Stride, 44 años, Catherine Eddowes, 46 años y finalmente Mary Kelly, 25 años. Todos estos asesinatos se produjeron entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888. El último de ellos, el de Mary Kelly, fue con diferencia el más brutal de todos. Su cuerpo fue encontrado horriblemente mutilado en la cama de la habitación donde vivía. Mostraba un corte que iba desde la garganta hasta la columna vertebral y al abdomen se le habían retirado completamente sus órganos. Además, el corazón había desaparecido. Este asesinato creó el pánico absoluto en el barrio, haciendo estallar episodios esporádicos de violencia en la muchedumbre. Sin embargo, nunca más se volvió a saber del asesino, el cual salió de escena tan anónimamente como había entrado. No hubo más cartas ni más crímenes, parecía que Jack el Destripador hubiese abandonado la escena del crimen para siempre, y finalmente el caso fue cerrado en 1892, el mismo año en que el inspector encargado del caso se retiró. Al margen de la leyenda, lo único que hoy en día tenemos claro es que no se trataba de un delincuente cualquiera, pues sus hechos demuestran que era una persona con gran inteligencia y tal vez de una educación superior a la población de Whitechapel. Incluso puede que fuera alguien de clase alta. Tal vez tuviese un trastorno de la sexualidad o un trastorno mental que le provocase esa compulsividad y obsesión a la hora de cometer los crímenes. Su afán de reconocimiento y el hecho de que resaltase con las cartas enviadas a la prensa su inteligencia demuestra que también era una persona insegura y llena de complejos. Ya que el Destripador es el paradigma del asesino en serie, un fantasma que se pierde en la noche y la bruma londinense. Un hombre que nunca fue visto, que no pudo ser detenido y que su repentina desaparición no implica en absoluto que haya muerto. Un rasgo que le caracterizó es que se llevaba el útero de sus víctimas. De acuerdo con el perfil psicológico que hizo el PB1, Jack sentía un profundo odio hacia las mujeres, debido a que habría sido criado por una madre alcohólica y violenta, que se habría dedicado a la prostitución en la calle y que incluso habría abusado o permitido abusar sexualmente de él. Ante este cuadro es fácil deducir el odio que el asesino debía de sentir hacia las prostitutas borrachas y de mediana edad, en las cuales podría reconocer la figura de su madre. La extirpación del útero, el órgano de la maternidad, se interpretaría entonces como la voluntad del asesino de negar a sus víctimas la posibilidad de ser madres. Sobre la verdadera identidad de este homicida se barajaron infinitas hipótesis. Según una teoría, Jack practicaba la magia negra y asesinaba a sus víctimas como parte de un ritual. También se barajó que pudo ser un médico quien cometió los crímenes, enfurecido con las prostitutas que habrían contagiado a su hijo con una enfermedad venérea que luego le causó la muerte. Entre los sospechosos no estuvieron ausentes algunas celebridades, por ejemplo el polifacético Lewis Carroll, creador de Alicia en el País de las Maravillas. También fueron sospechosos el artista impresionista Walter Sickert y el pseudomédico estadounidense Francis J. Tambletti, cuya época de estancia en Inglaterra cuadra con la ola de crímenes. El caso más renombrado fue el del duque de Clarence, Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, al cual se le adjudicó un hijo con una prostituta.
Como la noticia debía mantenerse oculta, el duque habría silenciado de manera macabra a todas aquellas meretrices que habrían sabido del hecho. En esta sección veremos algunas curiosidades del universo que rodea la leyenda de Jack el Destripador. Número 1. Varios testigos afirmaron haber visto a Elizabeth Stride acompañada por un hombre momentos antes de su muerte. Este hombre, decían, tenía unos 30 años, con pelo y bigote negros, e iba vestido con un abrigo negro y un sombrero alto. Además, portaba un bulto como un maletín. Número 2. Existen dudas en si es conveniente atribuir el asesinato de Elizabeth Stride al Destripador, puesto que no se encontraron mutilaciones en el abdomen. No obstante, finalmente se asumió que este pudo haber sido interrumpido durante el ataque. Número 3. Parte del delantal ensangrentado de Catherine Eddowes fue hallado junto a un graffiti realizado en la pared, el cual parecía implicar a uno o varios judíos. El entonces comisionado de la policía, Charles Warren, temiendo que el escrito hiciera estallar una serie de disturbios antisemitas, ordenó borrarlo antes del amanecer. Número 4. El motivo por el que presuntamente el cuerpo de Mary Kelly fue el que había sido más salvajemente mutilado es que en dicha ocasión y por única vez, Jack estuvo solo con su víctima en el cuarto, teniendo todo el tiempo del mundo para desarrollar su macabra tarea. Número 5. El médico de la policía, Thomas Bond, emitió por aquel entonces su opinión sobre las habilidades y conocimientos quirúrgicos del asesino, y este es considerado como el primer perfil criminal de la historia que aún se conserva. Número 6. En el perfil criminal mencionado se afirmaba que los asesinatos fueron cometidos por la misma mano, con las gargantas de las 4 primeras víctimas cortadas de izquierda a derecha, mientras que en el último caso, debido a la considerable mutilación, era imposible saberlo. También se decía que el asesino en su apariencia externa muy probablemente era de aspecto inofensivo, siendo un hombre de mediana edad, bien arreglado y de aire respetable, que podía tener el hábito de llevar capa o abrigo, ya que en otro caso la sangre de sus manos y ropas hubiera llamado la atención a los viandantes. Número 7. En su época hubo varios doctores y forenses que creyeron que Jack el Destripador era zurdo, lo cual hubiera reducido enormemente la lista de sospechosos. Sin embargo, estudios posteriores se inclinan a pensar que era diestro. En realidad, dado que se ignora el método utilizado, que podría ser atacar desde detrás a sus víctimas hasta arrojarlas al suelo, no se puede citar un resultado enteramente concluyente. Número 8. Un fenómeno característico de la época era la densa niebla que poblaba las calles londinenses. Sin embargo, lo que muchos no saben es que, en realidad, la bruma londinense no era provocada por la niebla, sino por los gases emitidos por las fábricas. Número 9. Varias películas y libros de ficción han popularizado la leyenda de que Jack utilizaba uvas como reclamo para sus víctimas, ya que consideraba que eran un artículo de lujo muy inusual en la época y que atraería a las víctimas. Esto no es cierto, ya que tan solo se encontraron restos de dicha fruta en un caso, el relativo a Elizabeth Stride. Una investigación reveló que fue la propia víctima la que había comprado las mismas uvas unas horas antes en las inmediaciones del barrio. Número 10. En una época en la que se carecía de análisis del ADN o examen de huellas dactilares, era frecuente que la policía e investigadores privados se valieran de métodos algo menos ortodoxos. En este caso se optó por el uso de una vidente, la cual llegó a facilitar un nombre en concreto, hecho que fue utilizado para profundizar en determinadas líneas de investigación. Sin embargo, el nombre de dicho sospechoso no ha trascendido jamás. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado mucho y si es así ya sabes, dale like o suscríbete a Wikipedia HD. ¡Hasta la próxima!